Esta noche en Desde las Cámaras hablaremos de la importancia de regular la ciberseguridad e inteligencia artificial para proteger la información personal y prevenir los delitos con la senadora Alejandra Lagunes. Además, la opinión de nuestra especialista Alicia Salgado sobre la ley de ciberseguridad. Desde las Cámaras comenzamos. El Congreso de la Unión entrará la semana próxima a lo que será el último mes de trabajos del presente periodo ordinario de sesiones y con ello prácticamente llegará el final de la 65ª legislatura. Desde esta tribuna hemos puesto énfasis en los múltiples pendientes que se encuentran en ambas cámaras legislativas, así como los esfuerzos que se realizan de los principales grupos parlamentarios por avanzar en la aprobación de sus agendas legislativas. Paralelamente, se trabaja en un Parlamento abierto para analizar y discutir las iniciativas de reformas constitucionales y legales enviadas por el presidente de la República y cuyas conclusiones se espera tendrán a mediados de abril. Sin embargo, se observa que el encono derivado del proceso electoral seguirá cada vez más presente en el ambiente legislativo, lo que podría llevar a una parálisis en la aprobación de los temas de interés que demanda la sociedad. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo el trabajo legislativo, pero sobre todo la construcción de acuerdos y consensos que contribuyan a enriquecer el andamiaje jurídico que nuestro país demanda. Veamos cuáles son los temas que siguen pendientes durante este último mes de la presente legislatura. De acuerdo con lo marcado por nuestra Constitución Política, faltan solo unos días para que este próximo 30 de abril concluya el periodo ordinario de sesiones de este año legislativo, el último para diputados y senadores de la 65 legislatura. ¿Cuáles son los temas que continúan rezagados en el Congreso de la Unión? Revisemos las agendas de ambas cámaras para identificar los temas que aún están en el tintero. En el Senado de la República, una de las responsabilidades más urgentes son los nombramientos pendientes. En plena temporada de campañas electorales, recordemos que son cerca de 50 nombramientos que se encuentran vacantes en materia electoral. Además, hay 2 lugares vacíos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También falta nombrar a quienes deberán cubrir las vacantes de magistraturas electorales locales y federales. Otro pendiente del Senado de la República es designar a 2 comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Recordemos que aunque en octubre del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a la Cámara Alta realizar los nombramientos antes de que concluyera el periodo ordinario de diciembre pasado, el Senado declaró concluido el procedimiento y aprobó un acuerdo para expedir la convocatoria a la brevedad. Además, el Congreso llegará nuevamente al fin del periodo ordinario de sesiones y una vez más quedará en la congeladora legislativa la discusión sobre la regulación del consumo del cannabis. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la prohibición para el consumo lúdico de la marihuana en México, la creación de un marco legal para la regulación del cannabis sigue entre los temas pendientes. En marzo del 2021, se aprobó en San Lázaro, en lo general y en lo particular, una ley que regularía el uso de la cannabis en el país. Se turnó al Senado de la República, donde sigue congelado. Un tema ampliamente relevante para la sociedad mexicana es el agua. Comisiones en el Senado trabajan en el diseño de una nueva ley general de aguas. Importante resaltar que en este tema no ha habido cambios sustanciales en materia legislativa, ya que la ley vigente data de 1992. Se trata de un tema que ya estuvo en Parlamento abierto. Desde el año 2020 se han realizado foros abiertos para escuchar una pluralidad de posturas y opiniones al respecto. Deberán ser resueltos a nivel legislativo temas de regulación, captación de aguas de lluvia, así como reciclaje, entre otros. En el Senado de la República, sin embargo, el tema continúa pendiente. Aquí en Desde las Cámaras
seguiremos de cerca el cierre del periodo ordinario de sesiones que se prevé para este próximo 30 de abril. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. El agromexicano se encuentra en una disyuntiva. Por una parte, la falta de agua por el cambio climático y por la otra, la gran producción de aquello que afecta el cultivo de los productos alimenticios que llevamos a nuestra mesa y que llevamos a nuestra familia. Pero, ¿qué hacer en ambos casos? Porque es importante cuidar el agua por una parte, pero también generar algunas sustancias que sean suficientes para cuidar tanto el medio ambiente como la salud de nuestras familias. Y de esto vamos a platicar con el senador Rafael Espino de la Peña, quien es secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Pues sí, mira, yo te diría, tenemos una ley que tiene ya 30 años, la Ley General de Aguas Nacionales, y yo celebro que ahora en los programas de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República y a las distintas entidades federativas es un tema prioritario en la agenda de todos ellos, porque efectivamente actualmente el país, pues el 70% del país está en sequía, estamos acusando los estragos del cambio climático y es muy importante que haya conciencia colectiva y que se inviertan más recursos en este tema. El 80% del agua a nivel nacional es de uso agrícola, más o menos, el 16-17% de uso industrial y solo el 3 o 4% es de uso doméstico. Es necesario invertir mucho en esto, se pierde mucha agua a través de las tuberías, se pierde mucha agua en el traslado de las presas de donde se capta, donde se recoge a las distintas regiones donde se utiliza para fines agrícolas. Y bueno, mi estado, Chihuahua, es un ejemplo clásico de eso. Como tú sabes, hace años hubo un conflicto por el agua. Tenemos un tratado que data de 1944 con los Estados Unidos, que viene agua del río Colorado y nosotros tenemos algunos ríos tributarios que la regresamos. Y es un tema que va a ocupar la agenda en los siguientes años. Entonces es muy importante que todos los partidos, independientemente de cuál sean, adquiramos conciencia de lo que viene, de lo que es el agua para años próximos, ¿no? Eso por una parte. Y en cuanto a lo agrícola, pues yo te diría que pues es fundamental para la producción de alimentos en México. Es el insumo más importante junto con los energéticos, junto con los fertilizantes y otras cosas, pero es necesario garantizar el uso racional de agua para la agricultura y sobre todo para los agricultores menos favorecidos, que son los pequeños y los de temporal. Muchas tierras de temporal en México que requieren de este insumo para el sustento de las familias, para ser productivos y para asegurar o para tener seguridad y soberanía alimentaria en el país. Pues sí, tienen condiciones adversas para los cultivos, como tú sabes, el año pasado siempre está el tema de los plaguicidas, de los herbicidas y del potencial daño que pueden causar a la salud. Para esto yo lo que siempre he sostenido es que todas las políticas públicas estén sustentadas en datos científicos. Tenemos el uso, tenemos por ejemplo el caso específico del glifosato, por decir algo que está actualmente en debate. Hay un decreto presidencial que establece su prohibición total para ahora, el 31 de marzo, pero cuando esta sustancia se utiliza en otros países, está aprobado por la Unión Europea, ha sido un químico altamente analizado. En México hay 45 diversos productos que utilizan esta molécula y puede tener, si tiene daños a la salud, pues con todos los elementos pueden causar daños a la salud cuando van más allá del límite máximo en el que se debe utilizar y que científicamente esté acreditado. Entonces en lo personal presenté un punto de acuerdo al Ejecutivo Federal y a las autoridades en materia agrícola, como es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la COFEPRIS, SENACICA, para que consideren extender este plazo porque no hay alternativas viables en México. Los bioinsumos o los fertilizantes orgánicos o no están en el mercado o no han obtenido el registro sanitario por la COFEPRIS. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que se va a generar un mercado negro muy grande de este herbicida, por una parte, y por otra es paradójico porque los productos que importamos de otras economías agrícolas, como sería el caso de Brasil, de Argentina, los propios Estados Unidos principalmente, pues allá sí se utiliza el
herbicida y estamos importando alimento que se cultivó utilizando el herbicida y en México lo estamos prohibiendo. Entonces es un daño económico muy severo para nuestros agricultores. A favor de la regulación, a favor de que se contraste todo lo que está en juego, pero con ciencia y con tecnología de sustento. Si no hay datos científicos, si no hay evidencia para que se pueda hacer un comparativo entre qué es lo que más conviene, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en la prohibición total. El senador Espino de la Peña habla sobre cómo ahorrar agua y por otra parte toca un tema que es precisamente muy sensible para los ecologistas, que es el uso del glifosato, que es una sustancia que es, algunos acusan, cancerígena. Pero, ¿qué hacer cuando no tenemos en el campo un instrumento o una sustancia suficiente para acabar con aquello que puede causarle daño a nuestros alimentos? ¿Es más importante comer o, al final de cuentas, producir más? Esto lo tenemos que discutir y ese es un tema importante que todos los mexicanos debemos estar involucrados. La ley de ciberseguridad tiene como objetivo regular el uso del espacio digital, proteger la información y fortalecer las medidas en contra de los delitos en esta materia. Sobre su relevancia y evolución legislativa, tenemos la opinión de nuestra especialista Alicia Salgado. Alicia, buenas noches. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Pues fíjate que hay uno de los temas pendientes legislativos, justamente es la emisión de la ley de ciberseguridad, que incorpora una muy buena parte de los acuerdos de Bucarest y que ha sido de alguna manera el marco regulatorio mundial para poder tener capacidades desde los estados de combatir crímenes que muchas veces trascienden frontera. O sea, ya no sabes dónde en el Internet está la frontera física y un ciberdelincuente puede estar operando fuera del país, pero atacar las redes internas. Pueden ser, ahí tenemos el caso de Guacamaya Leaks, ¿no? Que afectó a diferentes instituciones públicas, pero lo mismo de México, de Brasil o de Chile, y al final de cuentas eso es lo que se necesita en México, una ley que permita combatir no solamente al interior del país, sino hacia afuera, al crimen, prevenir y sancionar a quien intenta cometerlo, y si lo comete, meterlo a la cárcel. Pero hoy es un poco difícil porque digamos que el entorno regulatorio bajo el cual se combate el cibercrimen está disperso en diversas leyes. Están reguladas por el sector financiero, otras por el aspecto penal. En el caso mercantil hay muy poca definición, en fin. Sin embargo, cada día utilizamos más el Internet. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, el 90% de los mexicanos entiende muy bien cuál es una relación de cibercrimen, pero de ese 90%, el 22% ha tenido un evento en el último año. O sea, estamos hablando del 2023. El 22% de los mexicanos o bien ha tenido un problema de robo de información por WhatsApp o de phishing o de una pérdida financiera, fíjate, el 40%, a veces por la compra, que ellos dicen que alguien suplanta su identidad y alguien dice que vende cosas por ti, y eso también es parte de los ciberdelitos. Cada vez los ciberdelincuentes son más sofisticados. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el diputado López Casarín, que es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, retiró apenas la semana pasada la iniciativa de ley que fue consensuada, como dicen, a lo largo de 3 años consecutivos en este periodo. O sea, prácticamente se tuvieron 5 parlamentos abiertos, bicamerales, entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y finalmente habían llegado aparentemente a presentar una ley de ciberseguridad que podría tener un amplio consenso. El problema es que contenía algunos aspectos, o que contiene algunos aspectos que van más allá de lo que debe tener este tipo de ordenamientos, y en ocasiones parecía más, digamos, un ánimo centralizador que podía inclusive trascender a la privacidad de las personas en el uso del Internet y los medios digitales. Es por ello que el retiro, más que verse como un problema, se ve como una posibilidad de mejora. Siempre las leyes son mejorables, pero ojalá que no sea a tal grado que pase otro periodo de sesiones, volvamos otra vez sobre lo mismo y finalmente
este país no tenga ni siquiera una ley de ciberseguridad. Aún le queda un mes al periodo legislativo ordinario y a esta legislatura para poder entregar una ley como la que requiere nuestro país, capaz de prevenir el delito y también de sancionarlo. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a una pausa y regresando seguiremos hablando de la importancia de la ciberseguridad y la necesidad de legislar en materia de inteligencia artificial con la senadora Alejandra Lagunes. Estamos por presentar el documento de política pública que sale de la voz de cientos de expertas y de expertos, en el que se plasma tanto el diagnóstico de dónde está México, pero también ya vienen propuestas muy claras en materia de regulación, en materia de política pública y en modelo de gobernanza para inteligencia artificial. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Yo no voy a pelearme contigo, aunque piense distinto mi amigo. No voy a pelearme contigo, aunque piense distinto mi amigo. Unos van por la derecha, en la izquierda otros militan. Unos van por la derecha, en la izquierda otros militan. Como las partes del cuerpo y las dos se necesitan. Y yo no voy a pelearme contigo, aunque piense distinto mi amigo. No voy a pelearme contigo, aunque piense distinto mi amigo. Cada quien con su partido, sin odio y sin extremismo. Cada quien con su partido, sin odio y sin extremismo. Tú y yo somos parecidos, si no es que somos lo mismo. Y yo no voy a pelearme contigo, aunque piense distinto mi amigo. No voy a pelearme contigo, aunque piense distinto mi amigo. Pero si quieres pelearte, vas a hacerme un gran favor. Si tú insistes en pelearte, vas a hacerme un gran favor. Menos perros, menos pulgas, más fresco, menos calor. Y yo no voy a pelearme contigo, aunque piense distinto mi amigo. No voy a pelearme contigo, aunque piense distinto mi amigo. Distinto mi amigo. Egresada del TEC de Monterrey, especialista en comunicación política digital, Alejandra Lagunes nos viene a visitar. En Derechos Digitales, en el Senado, es secretaria de la comisión y viene a platicar de cómo tratar el problemón, que es la ciberseguridad y la necesidad de legislar en materia de inteligencia artificial. Ya nos acompaña vía Zoom la senadora Alejandra Lagunes, quien es secretaria de la Mesa Directiva y de la Comisión de Derechos Digitales, para hablar de ciberseguridad y la necesidad de legislar en materia de inteligencia artificial. Ale, ¿cómo estás? Adriana, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
Igualmente, buenas noches, Ale. Pues traes un tema súper importante, el tema de la regulación de la inteligencia artificial. Platícanos en qué base, son las últimas semanas de este periodo ordinario de sesiones que se empalma con una de las elecciones más importantes de la historia moderna de nuestro país y es urgente avanzar en estos temas tan importantes. Así es, Adrián, es urgente y por eso es que yo no he parado de trabajar. Desde hace un año se lanzó desde el Senado la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial de la mano con la Cámara de Diputados. Es un esfuerzo bicameral y en esta alianza está la iniciativa privada, la academia, sociedad civil, organismos autónomos, organismos internacionales, los gobiernos y hemos estado trabajando durante 12 meses en mesas de trabajo para, con el objetivo de acelerar los trabajos de regulación y de estrategia y de política pública en un tema que es en el mundo uno de los temas más importantes, más estratégicos y que van a tener un impacto absolutamente en todos los sectores. Entonces, no hemos parado de trabajar en este tema. Estamos por presentar el documento de política pública que sale de la voz de cientos de expertas y de expertos, en el que se plasma tanto el diagnóstico de dónde está México, pero también ya vienen propuestas muy claras en materia de regulación, en materia de política pública y en modelo de gobernanza para inteligencia artificial. Es muy importante porque hoy en el Senado y en la Cámara de Diputados, en la materia de inteligencia artificial hay 41 iniciativas de ley, 41 propuestas de todos los grupos parlamentarios. La gran mayoría están buscando modificar el Código Penal o tipificar delitos. Sin embargo, no hay una iniciativa con una visión holística, una visión que realmente logre usar esta tecnología como una herramienta transformadora para nuestro país. Y la verdad es que es bien importante hacer una regulación responsable. Si nos equivocamos en la regulación, puede ser un obstáculo para la innovación. Entonces, esto ha sido plasmado en los trabajos de cientos de personas que han estado pues dando su tiempo en esta alianza para que las candidatas, el candidato, conozcan de la importancia de la inteligencia artificial y que podamos empezar los trabajos en septiembre, los trabajos legislativos y los tomadores de decisiones tengan ya un avance, tengan un documento por el cual, del cual se sirva como base para poder hacer una regulación muy responsable. Así es, Ale, como tú bien dices, se tiene que hacer una regulación integral, ya que, bueno, son avances de la ciencia que se pueden ver beneficiados distintos sectores, como el sector salud, ya que gracias a esta inteligencia artificial se han logrado grandes avances, pero sí se tiene que regular, ya que hemos visto, bueno, suplantaciones de identidad y usos irresponsables de este tipo de tecnologías. Sí, sí es urgente la regulación, pero también es urgente que sea muy responsable. Por eso es que este nuevo modelo de gobernanza, un modelo colaborativo en el que todas las voces estén representadas, hace que vayamos a poder tener iniciativas mucho más integrales, holísticas. Como tú lo acabas de decir, uno de los sectores que más fuertemente se va a ver impactado es salud. Otro de los sectores es el laboral. Casi la mitad de los empleos se van a ver transformados en los próximos meses. Entonces necesitamos una estrategia puntual, una estrategia país en el tema laboral, en el tema de educación, en el tema de capacitación. Otro de los temas, obviamente, es el tema de seguridad. Es no solamente cómo yo voy a tener la confianza digital para navegar en esta nueva era de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, cómo necesito tener todas las estructuras digitales seguras para poder yo confiar y poder navegar segura y seguro, sino también en el tema de
infraestructuras críticas, de todos los sistemas, el sistema económico. O sea, tenemos que trabajar en una ley de ciberseguridad que también le estamos integrando en esta propuesta, es trabajar una ley de ciberseguridad junto con las adecuaciones que tengamos que hacer o propuestas muy puntuales en tema de inteligencia artificial. Pero, entonces, estamos viendo que salud, en el tema laboral, en el tema de innovación, también todo el tema de innovación, cómo nos convertimos de un país consumidor a un país desarrollador de inteligencia artificial. Entonces, todo lo que estamos proponiendo desde la Alianza tiene una visión completa, una visión 360 y una visión transversal multisectorial. Es muy interesante lo que está pasando en el mundo en el tema de regulación. La Unión Europea ha sido muy sonado, que es la primera regulación en la materia de inteligencia artificial. Sin embargo, México es único, tiene sus propias fortalezas y sus propios retos, entonces tenemos que hacer una regulación muy, muy mexicana, muy de acuerdo a las amenazas que tenemos, a las fortalezas, a las oportunidades, y también tomando en cuenta que somos socios comerciales de la potencia en inteligencia artificial que es Estados Unidos. Esto es fundamental para el tema de cómo vamos a regular, porque hay 3 grandes bloques. Está Estados Unidos, está China y está la Unión Europea. Estados Unidos y China como líderes tecnológicos, y la Unión Europea llevando el liderazgo en materia de regulación. Entonces, México y el resto de Latinoamérica se pueden convertir incluso en un cuarto bloque de desarrollo y también de una regulación, pero que responda a todavía los retos que tenemos, las deudas que tenemos de inclusión en nuestro país, pero también tomando en cuenta las grandes oportunidades que nos trae ser los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. Ale, y que esta regulación no detenga a México en este avance tecnológico. Es importante que México se sume a esta ola de innovación tecnológica de inteligencia artificial. Sí, Adriana, el PIB de México podría aumentar 4% durante esta década si logramos utilizar la inteligencia artificial de una manera transformadora, como un eje de desarrollo. Así que se vuelve fundamental lo que viene en las próximas semanas, en los próximos meses. O sea, ¿cuál va a ser la visión del próximo gobierno de la República? Inteligencia artificial debería de ser parte del Plan Nacional de Desarrollo. Inteligencia artificial debería de ser parte de la Estrategia Digital Nacional. Y sin duda, todo el gobierno debería de tener a la inteligencia artificial como una de las herramientas clave de transformación. Así es, Ale, pues aquí le vamos a dar seguimiento a esta discusión, aprobación en estas últimas semanas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Adriana, y gracias por abrirme este espacio para hablar de este tema. Gracias, Ale. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.